Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y como habéis visto, hoy vengo a hablaros de las lecturas de marzo. Espero no entretenerme mucho y que no quede un vídeo muy largo, porque aunque he leído bastante poquito, he leído libros muy cortos. Entonces he leído bastante cantidad de libros. Y bueno, allá vamos. Os voy a empezar hablando de uno que no tengo porque lo cogí de la biblioteca, que este año estoy cogiendo más libros de la biblioteca y estoy muy orgullosa, que es El consentimiento de Annie Ernaux, de la autora que ganó el premio Nobel hace un par de años, que yo creo que ya la conoce todo el mundo después de haber ganado el premio Nobel. Yo no había leído nada de esta autora todavía y hacía mucho tiempo que tenía ganas, sobre todo por Lorena de No Soy Sibila, que le encanta a Annie Ernaux y sube mucho contenido hablando de ella, que os dejaré su canal etiquetado en la cajita para que le echéis un vistazo, pero si os gusta Annie Ernaux os recomiendo muchísimo su canal. Y bueno, yo me lo leí en una lectura conjunta que hizo Pat, de Pat Lee Libros, y me costó un poco entrar. Sí que es verdad que no es el tipo de literatura que yo suelo leer. Iba a decir, no suelo leer autoficción, pero realmente no me parece autoficción, o sea, es su vida tal cual, no hay ninguna ficción, simplemente te está contando una experiencia, son más como memorias, ¿no? Y bueno, es de cuando ella tuvo que abortar. Creo que en los años, ahora mismo no me acuerdo exactamente, si los 60, 70, pero bueno, cuando en Francia el aborto era ilegal y era un crimen y te podían meter en la cárcel por ello. Y, y eso, al principio me costó un poco entrar, no es el tipo de libros que yo suelo leer, o sea, está muy bien escrito, Annie no escribe de maravilla, pero bueno, me estaba costando un poco. Pero luego sí que entré de lleno en la historia, lo pasé muy mal, de hecho estoy hablando y se me está revolviendo el estómago. A mí los embarazos, o sea, es algo que me da mal rollo, o sea, me pongo físicamente mala, se me revuelven las tripas cuando alguien habla de estar embarazada y cosas así. Lo siento, sé que es muy raro, pero es mi reacción. O sea, no estoy en contra de que la gente sea madre, por supuesto, pero yo cuando hablo de este tema se me revuelve todo. Y encima, claro, no solo que vaya de un embarazo, sino que va de un aborto clandestino. Hubo un momento concreto que yo creo que cualquier persona que haya leído el libro sabrá a qué momento me refiero, en el que casi dejo de leer. O sea, estuve a esto de levantarme, cerrar el libro e irme a vomitar al lavabo, lo pasé muy mal, pero me parece un libro valiosísimo, súper importante, por algo que además ella dice en el libro, que es que cuando hay un aborto en la ficción, por ejemplo, se omite. O sea, como que se sabe que esa persona ha abortado, pero como que se hace un fundido a negro de una escena a otra y no te explican lo que pasa, cómo es. Y me parece muy importante porque ella explica todo el proceso con pelos y señales, y aunque sea un libro con el que se pase muy mal, porque se pasa muy mal, ya no solo por el aborto físico en sí, sino por cómo se siente ella, porque ella no quiere tener un bebé, de hecho en ningún momento lo llama bebé, ella dice que tiene una cosa dentro porque ella no quiere estar embarazada y no quiere tener eso ahí, y me parece un libro importantísimo, que yo creo que ya lo habrá leído todo el mundo, porque además es el libro más famoso de la autora, pero lo recomiendo un montón, la verdad, si no lo habéis leído, me parece un libro muy importante y muy necesario, la verdad. Luego seguí, bueno, realmente lo leí antes, pero os he hablado de este primero porque si no se me olvida porque no lo tengo en papel. Pero bueno, el siguiente del que os voy a hablar es Piel de Ciervo, de Robin McKinley, editado por Duerme Vela y traducido por Rebeca Cardeñoso. Me ha encantado este libro, es precioso, es fantasía, pero una fantasía bastante eh, para empezar tarda un poco en empezar, o sea, es más como aquí pone un cuento de hadas para adultos que nunca olvidarás. Y sí, me parece un cuento de hadas tal cual, lo único que en lugar de ser un cuento, pues un cuento de hadas muy largo, ¿no? Y para adultos, por supuesto, esto no es para niñas, pero es como que tarda en entrar la fantasía. De hecho, yo estaba leyendo y estaba pensando, ¿realmente será fantasía o simplemente será un cuento que sí que tiene ese halo mágico de cuento de hadas, pero que realmente no llega a ver nada fantástico? Pero no, sí, sí hay fantasía, es un libro de fantasía. Y, y va de Lisar, que es la protagonista, y de su perra Ceniza, que por un motivo tienen que huir del castillo de Lisar, porque es la princesa, y
por un motivo, de la noche a la mañana se tienen que ir de golpe y es un libro que iría un poco como del camino del héroe, pero un camino del héroe muy diferente, porque es muchísimo más intimista, es muchísimo más de conocerse a una misma, de cuidarse a una misma, de superar el trauma. O sea, diría que el tema principal de este libro es la superación de un trauma muy bestia y me parece que está muy muy bien hecho, como está desarrollado y, y el proceso que va siguiendo Lizar de cómo cada vez pues va estando mejor y va superando las cosas que le han pasado. Es un libro precioso, con una ambientación maravillosa, sobre todo tiene una ambientación muy invernal. Sí que es verdad que pasan por todas las estaciones, pero la parte en la que ella se va de su casa es un invierno muy, muy, muy frío y muy salvaje, en el que, pues, por supuesto, pasan mucho frío y lo pasan muy mal, entonces, si lo tuviese que recomendar así como lectura estacional, por supuesto lo recomendaría para invierno, pero al final es eso, da igual, porque van pasando todas las estaciones igualmente, y es eso, es una historia preciosa, intimista, está escrita deliciosamente bien, está escrita como un cuento, muy, muy bonito, o sea, es que es precioso, los personajes son una maravilla, sobre todo las más protagonistas son Lizar y Ceniza, su perra, pero bueno, hay otros personajes secundarios que también son maravillosos, hay más perros también, si os gustan los perros tenéis que leer este libro, o sea, es... Nunca había leído un libro en el que la presencia de los animales fuese tan importante, y en este caso los perros, increíble. Hay momentos en los que también se pasa mal por los perros, o sea, no hay violencia animal como tal, pero bueno, es una historia así de fantasía como más medieval, más feudal, entonces pues los perros son perros de caza y cosas así, entonces bueno, pues hay situaciones en las que lo puedes pasar mal por los perretes. Quiero avisar porque sé que es algo que a mucha gente le echa para atrás de los libros, pero quiero dejar muy claro que no hay violencia animal como tal, es más pues animales cazando otros animales o cosas así, no es tanto que haya maltrato animal, ¿no? Pero bueno, de verdad, lo recomiendo muchísimo, me ha encantado. A ver, es muy pronto y queda mucho año, probablemente no entre en mis mejores lecturas del año, porque eso queda muchísimo y voy a leer muchísimas más cosas. Pero si a día de hoy tuviese que elegir mis mejores lecturas, desde luego este libro estaría dentro y es que es eso, me ha encantado tanto como está escrito, me parece tan bonito, tan importante también el tema que trata, cómo lo trata, maravilloso. La verdad, lo recomiendo muchísimo y espero que Duerme Vela publique más libros de Robin McKinley, la verdad, porque sé que a Magrat Ajos Tiernos, le gusta mucho esta autora, que es de sus autoras favoritas, y por eso la han publicado en Duerme Vela. Y aunque creo que ella ha dicho que este libro es como el que más le gusta y que es el mejor y tal, espero que publiquen más, la verdad, porque me ha gustado muchísimo. Luego me leí el libro nuevo de Mariana Enríquez, la nueva antología, que es Un lugar soleado para gente sombría, y me ha decepcionado bastante. O sea, si me seguís por Instagram desde hace tiempo o hace tiempo que veis mis vídeos, sabéis que Mariana es mi autora de terror favorita por encima de todas las cosas, que la amo con locura, que me gustan todos sus libros muchísimo. Y a ver, no es un mal libro, o sea, es un buen libro, es un libro que está bien, que tiene la esencia de Mariana, está muy bien escrito, los temas que trata son los temas que suelen ser típicos en Mariana Enríquez, pero se me ha quedado más flojo. O sea, para mí, de todos los libros que he leído de Mariana Enríquez, que son todos menos el de los cementerios y la biografía de Silvina Ocampo, que al final son no ficción y realmente van por otros derroteros, todos los libros que he leído de Mariana Enríquez me han gustado más que este. Y me sorprende porque este lo acaba de escribir. O sea, es que me gusta más incluso Bajar es lo peor, que lo escribió de adolescente. Entonces, no sé, lo he estado pensando bastante, he estado leyendo reseñas por Goodreads porque también he visto que le ha pasado a más gente, que no soy la única. O sea, sí que hay gente a la que le está encantando igual y es como, a mí me gusta todo lo de Mariana, me da igual lo que sea, pero sí que hay muchas otras personas a las que también se les está quedando muy flojo y les está pareciendo, pues eso, que es más flojo que los demás, que no es tan bueno como los otros. Y yo también lo creo, la verdad. Y eso he estado leyendo reseñas y tal, y yo sí que hubo algo que pensé mientras lo leía, que era como que me parecía menos argentino el libro. Y he leído otras reseñas que dicen lo mismo, y es que a lo mejor es verdad, o sea, a lo mejor ahora que es conocida mundialmente, quizá escriben para un público mucho más abierto y sus historias no son tan argentinas.
No lo sé, porque sí que es verdad que tiene historias muy, muy argentinas, casi todas están ambientadas en Argentina, diría que menos una que está ambientada en Estados Unidos, pero no sé, no veo tanto que esté escrito en argentino, por ejemplo, que lo está, pero yo todo el resto de libros de María Enríquez, mientras los leía, en mi cabeza iba sonando en argentino, y con este no me ha pasado. O sea, lo iba leyendo y me escuchaba a mí misma leyendo en español de España, y por eso lo empecé a pensar. Y luego lo he leído en otras reseñas y creo que sí, la verdad, que es menos, que tiene menos su esencia. Luego los relatos que sí que son como muy muy argentinos, en los que la historia y la cultura argentina tiene que ver, por ejemplo, la parte de la dictadura y tal, me ha parecido muy repetitivo a otras historias de Mariana Enríquez. O sea, no porque traten el tema de la dictadura, porque al final es normal que hable tanto de la dictadura también si ella ha nacido en un momento en el que ha tenido que vivir esa dictadura, ¿no? Pero no es por el hecho de que esté ambientado en ese momento, sino el tipo de historia, de protagonistas, del lugar donde sucede, me ha recordado a otras historias. Y luego hay uno de los relatos que más me gustó, que es, os voy a mirar el nombre, no sé si se llama Julie o algo así, pero bueno, tiene un nombre de mujer el relato. Y ese me ha dado mucha rabia porque es de los que más me ha gustado. Sí, Julie, que es el cuarto relato. Por la historia me ha gustado muchísimo. Me parece una idea muy guay, muy original y tal. Pero, por un lado, no me gusta nada el retrato que hace de la locura. Me parece esa forma de utilizar la locura en el terror para crear miedo y monstruosidad y ese tipo de ambigüedad de, vale, los locos tienen que estar encerrados en el psiquiátrico, pero esta persona es que a lo mejor no está loca, a lo mejor está sintiendo algo que es real. Entonces, si siente algo que es real, no merece que la encierren, pero si realmente se está imaginando cosas, por supuesto merece estar encerrada y por supuesto merece estar empastillada hasta las cejas. Y eso no me gusta, y menos en 2024. Porque es eso, el relato es como muy ambiguo y juega mucho con esa ambigüedad y tiene reflexiones que están muy guapas, pero al final esas reflexiones se quedan en nada. Porque eso, son reflexiones dentro de esa ambigüedad, pero si estuviese claro que esa persona estuviese loca de verdad, estaría encerrada y a mí eso me da mucha rabia. Y luego, otra cosa que también me ha parecido muy ambigua y necesitaría comentarlo con algunas otras personas para saber si lo que yo creo es real, porque me ha parecido un relato bastante gordófobo. Entonces me gustaría, la verdad, que comentarlo con una persona gorda y que me pueda decir qué ha pensado esa persona. Porque claro, yo para empezar no solo no es que esté gorda, sino que estoy en los huesos, o sea, es todo lo contrario, pero lo pienso y si en este relato la persona en cuestión, en lugar de estar gorda, hubiese estado muy delgada y se hubiesen utilizado ese tipo de descripciones para hablar de la delgadez, me hubiese parecido ofensivo. Por lo tanto, creo que es ofensivo hacia las personas gordas. Porque al final no es tanto que sea excesivamente gordófobo como tal, sino que la forma de describir esa gordura es una forma muy monstruosa. Al igual que con la locura. Por encima es el mismo personaje. O sea, no tiene bastante con estar loca, sino que encima también está muy gorda. Y el hecho de estar muy gorda es muy importante y se repite mucho. O sea, ese personaje lo único que es una loca y una gorda. Y a mí eso me molesta muchísimo. Y o sea, no es que el libro no me haya gustado por ese relato, porque como digo es de los que más me ha gustado, pero claro, al mismo tiempo también es el que menos me ha gustado por otros motivos, ¿no? Pero eso, me parece que está descrita de una forma muy monstruosa y aunque también juega con esa ambigüedad de que se dicen cosas bonitas de su cuerpo, no dejan de decirse en base a parecer un monstruo. Entonces, me gustaría mucho, mucho, mucho que cierta gente de la que me fío en cuanto a temas de gordofobia y tal, leyese este libro para comentar este punto, porque no sé si es algo que yo me estoy imaginando, porque ya también me estaba molestando el tema de la locura, o porque realmente es así. Pero eso, repito, si hubiese estado hecho con una persona muy delgada, me hubiese dado rabia. Entonces yo creo que sí es gordófobo, porque también es como que no para de comer, come de una forma súper asquerosa. No sé, no me ha gustado nada ese relato. Bueno, sí y no, es muy raro. Pero eso, en general, me parece un libro más flojo, que para mí pierde un poco la esencia de Mariana, a pesar de tratar más o menos los mismos temas que siempre, y aunque sí que a lo mejor hay 4 o 5 relatos que me han gustado bastante, ninguno de ellos llegaría al nivel de lo que me gustan mis relatos favoritos de Mariana,
como pueden ser, por ejemplo, La casa de Adela o Las cosas que perdimos en el fuego, El chico sucio, yo qué sé, o sea, es que todos los relatos, por ejemplo, de Las cosas que perdimos en el fuego, todos ellos me parecen mejores que cualquier relato de este libro. Entonces, bueno, eso, me he enrollado un montón, va a durar el vídeo 2 horas porque me voy a haber pasado 1 hora hablando de Mariana, pero eso es que realmente ha sido muy decepcionante para mí, o sea, yo me lo leí tal cual salió, de hecho este mes hay una lectura conjunta en el club de lectura Manderley de mi amiga Desi, y voy a apuntarme para ver qué opina la gente, pero yo lo iba a releer. O sea, me lo leí cuando salió porque necesitaba libros de Mariana ya, pero lo iba a releer y ni de coña lo voy a releer. Pero es que sé que la mitad de relatos, cuando los comentemos, no me voy a acordar. O sea, por ejemplo, hay uno que se llama No sé qué de las llenas, no me acuerdo. O sea, me dio absolutamente igual ese relato. No sé de qué va. Luego hay uno que es rollo como True Crime, que utiliza el True Crime como reclamo para contar otra cosa, y ni me llamó la atención por la parte del True Crime, ni me llamó la atención el otro tema. Entonces, no sé, para mí se me ha quedado un poco flojito, la verdad. Luego leí otro que, aunque sí que me ha gustado mucho, también hay cosillas que no me han gustado, que es Como bestias, de Violaine Verot, no sé cómo se pronuncia, es una autora francesa, editado por Las Afueras, que el de Mariana está editado por Anagrama, que no lo he dicho, pero bueno, como todos. Y bueno, este libro yo lo descubrí gracias a Pilar, de Pilar Entre Libros, que diría que entró en sus mejores lecturas y le gustó muchísimo. Y luego se lo vi recomendar también mucho a... Ay, Dios, se me ha olvidado su nombre. Bueno, la dejaré apuntada por aquí. Katia, diría que se llama Katia, Katia Fernández, pero bueno, no lo sé, la dejaré por aquí, ¿vale? Y bueno, solo se lo había visto a ellas dos y me llamó muchísimo la atención. Y yo me lo compré porque me tocó un cheque de estos de Amazon haciendo encuestas, que os dejaré el enlace abajo por si a alguien le interesa, como siempre. Y bueno, como es un libro muy muy cortito, que sabía que me lo iba a leer del tirón, era como, me duele gastarme lo que cuesta un libro en esto, que me voy a leer en 2 horas. De hecho, creo que literalmente me lo leí en 2 horas, o sea, no es solo que sea muy cortito, sino que es que está como muy vacío, se lee muy rápido, luego entre los capítulos hay canciones. Entonces, bueno, se lee volando, ¿no? Y eso, ya aproveché que me tocó un cheque y me lo compré. Y hablando con mi amiga Betty, se ve que ella lo tenía porque lo encontró en un Reread, porque esta chica tiene la mayor suerte del mundo encontrando libros en los Rereads, y lo leímos juntas. Y a ver, no quiero decir mucho porque es un libro muy corto, que me parece muy especial la historia y que se puede destripar muy muy fácilmente. Pero bueno, está contado, perdón, está contado por diferentes narradores. O sea, cada capítulo es un narrador diferente de un pueblito de los Pirineos, en el que ha pasado algo que al principio no sabemos y que yo por supuesto no os voy a contar, y como que cada capítulo es como un monólogo de lo que le está contestando a los policías que lo están interrogando, ¿no? O sea, tú no ves nunca qué preguntan los policías, pero se da por hecho por las contestaciones que dan las personas del pueblo. Entonces, pues cada personaje te va contando como su versión y tú vas construyendo pues lo que ha pasado en este pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi problema? Dos de ellos. Bueno, el libro está súper bien escrito, perdón, luego ya voy a lo que no me ha gustado tanto, porque el libro me ha encantado, ¿vale? O sea, me ha gustado muchísimo. Y a mí el punto que me convenció del libro era que tiene canciones de hadas. O sea, yo escuché la palabra hadas y dije, vale, ya está. Y me alegro porque me ha gustado mucho. Entonces, empieza así, empieza como que hay unas canciones de las hadas, que son las canciones estas que hay entre medio, porque en este pueblo hay una leyenda de unas hadas que viven en una cueva. Bueno, en una gruta, creo que la llaman la gruta de las hadas. Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, entre los diferentes testimonios de los diferentes personajes están las canciones de las hadas. Y eso trata temas muy importantes, temas de, bueno, el choque que se puede ver, por ejemplo, entre cuando vives en la parte rural y en la parte urbana, y cómo se critican ciertas cosas y ciertas costumbres que se tienen en las zonas rurales, cómo se trata diferente a según qué personas por el simple hecho de ser diferentes y se las aparta completamente de la sociedad, y las repercusiones que estas cosas pueden tener, sin entrar en más cosas. Luego hay otro tema que también trata y también me parece muy importante, aunque lo trata muy de pasada, pero bueno, está muy bien, pero ya es muy hacia el final y no lo voy a decir, pero bueno, sería como el desencadenante de toda la trama, por decirlo de alguna forma. Y eso, me ha gustado mucho los temas que trata y cómo están tratados, me ha parecido que está muy bien hecho y que es muy original la forma de tratarlo, pero
por un lado, los testimonios me han parecido demasiado parecidos unos de otros, o sea, como que al final todos piensan más o menos lo mismo, entonces tampoco te están dando la oportunidad a ti de que tú veas lo que está pasando porque ya te lo están contando. O sea, me parece como que el libro, bueno, la autora te trata un poco de tonto, porque me parece que está todo demasiado sobreexplicado y mira que es muy corto. Porque, por ejemplo, las canciones de las hadas, yo pensaba que iban a... O sea, que lo que contaban las canciones de las hadas no te lo iban a contar las personas. O sea, que unas cosas las ibas a saber por las canciones de las hadas y por la parte folclórica y de leyendas, y que otra la ibas a saber por lo que te decían las personas reales. Pero al final te están contando más o menos lo mismo. Y aunque están muy chulas las canciones de las hadas entre medias, no son necesarias. O sea, al final simplemente son un recurso narrativo y estilístico y bonito, pero no es necesario para la trama y no aporta nada realmente. Y luego, eso, los diferentes narradores al final opinan cosas demasiado parecidas. O sea, que al final tampoco te están dejando a ti hacerte tu propia idea. O sea, que tampoco es excesivamente necesario el recurso de las diferentes voces narrativas. Y luego hablan de una forma muy similar. Y a mí eso, o sea, si vas a hacer diferentes narradores, quiero que se diferencien la forma de hablar que tienen. Pero bueno, al final es eso, es un libro que está muy bien escrito, es muy bonito, la ambientación es una pasada, los temas que trata son muy importantes y la forma de tratarlos me ha parecido muy bien hecha y muy delicada y lo recomiendo muchísimo, pero sí que es verdad que me parece que la estructura está un poco desaprovechada y que al final es eso, es una simple estructura narrativa, pero no aporta nada a nivel de trama y de historia. Pero bueno, muy chulas las canciones de las haditas, me parece una mezcla muy guay como de folclore y realidad y lo recomiendo mucho, la verdad. Que se ve que es como la primera parte de una trilogía, no sé cómo va a ser esa trilogía porque el libro acaba perfectamente, o sea, no sé si serán más historias en el mismo pueblo o de otros personajes o del pasado, no lo sé, la verdad no tengo mucha idea de qué va a ser el hilo conductor de la trilogía. Pero bueno, eso os lo recomiendo y espero que sigan publicándolos en castellano, la verdad. O sea que a leer todo este libro y que nos traigan los siguientes porque tengo mucha curiosidad. Porque eso sí que me ha gustado mucho. O sea, hay cosas que me pueden haber fallado, pero a nivel de luego pensándolo. O sea, mientras lo leía, a mí el libro me ha encantado, me lo comí en 2-3 horas, no podía parar. Y eso, pero al acabarlo sí que es verdad que fue como, bueno, igual la voz de las hadas no era excesivamente necesaria, aunque por supuesto a mí me encanta porque es por el motivo que me animé a leer el libro, pero bueno, eso, muy recomendado igualmente. Luego leí otra novedad que es Lingun de Ai Yang, editado por Dilatando Mentes y traducido por José Ángel de Dios, que además en este caso el posfacio del libro es Antonio José Márquez Ruda, que es Pesadillas Recurrentes en Instagram, que os lo recomendé creo que en el último vídeo, en uno de los últimos, y me ha hecho mucha ilusión que sea la persona que escribe el posfacio de este libro, porque las ediciones de Dilatando Mentes siempre son súper completas, siempre tienen prólogo, posfacio. Yo nunca leo los prólogos hasta el final, también os digo. Me parece bastante peligroso leer los prólogos de muchos de los libros de Dilatando Mentes si no queréis saber nada, pero bueno, están muy interesantes y leerlos al final está muy guay también. Y bueno, eso, este es un libro de una autora, diría que chino-canadiense, sí, y el tema de las raíces de la inmigración es muy importante en esta historia. Yo entré sin saber nada y es que no quiero destripar mucho porque es una historia muy rara, pero digamos que existe un barrio en el que las casas están encantadas y la gente se muda a ese barrio para poder estar con sus seres queridos que han fallecido. O sea, como que le da toda la vuelta completamente a las casas encantadas, que es algo que a mí me encanta y me da igual que sea súper repetitivo, pero sí que es verdad que siempre son el mismo tipo de historias. Normalmente es muy difícil innovar con el género de casas encantadas. Y aquí, o sea, no solo que innove, sino que le da una vuelta tremenda y es una maravilla de libro. Y entonces, con este tema de que exista como un barrio donde se puede hacer esto, pues trata mucho el tema, por supuesto, de la muerte, del duelo, de cómo las personas vivas procesan que un familiar suyo haya fallecido
y tira mucho más por este lado que por el terror de vivir en una casa encantada. O sea, sí que es un libro de terror y tiene partes que pueden dar miedo, pero es otro tipo de terror. Y realmente en este libro yo creo que lo que da más miedo es el plantearte que pueda fallecer un miembro de tu familia y ponerte en la piel de los protagonistas y decir, vale, ¿qué haría yo? No sé, es como un terror muchísimo más intimista a pesar de ser sobrenatural. Y también, bueno, dentro de todo esto, la familia protagonista es una familia china que vive en Canadá. He dicho Estados Unidos en algún momento, creo. Bueno, Norteamérica, Canadá en este caso. Y la protagonista es una chica adolescente que se muda con su familia a este barrio que se llama Hogar. Y entonces, pues por supuesto, el libro hace una crítica bastante brutal también al tema de cómo está la vivienda, por ejemplo. O sea, es que es muy bueno, o sea, es súper corto y de hecho tiene 2 relatos al final que yo no lo sabía. Y cuando se acabó el libro, claro, aún me quedaban unas cuantas páginas y me quedé en plan de, ¿qué? ¿Cómo que se ha acabado? Si aún me quedan un montón de páginas. Y no, es que tiene 2 relatitos que están bien, aunque a mí no me han gustado tanto, porque la novela es brutal. Y, y eso, critica todo el tema de la vivienda, hace mucha crítica y tiene mucha importancia el tema de ser una persona migrante, el perder las raíces, el perder el lenguaje, bueno, todo lo que englobaría eso, el tema de inmigración, luego todo el tema de la vivienda también, hace una crítica muy potente por el tema de cómo existe este barrio y me ha gustado muchísimo, eso me ha parecido una novela que para lo corta que es toca muchos temas, en el que las raíces chinas de la autora son muy muy importantes y me gusta mucho cómo está tratado todo el tema de ser una persona migrante, todo, es que de verdad me ha gustado muchísimo. Y luego, por supuesto, también el tema así como más central, que sería el tema del duelo y de la muerte y de no superar el perder a un ser querido. Me encanta porque yo creo que es de los temas que más me gustan en el terror, la muerte y el duelo y cómo las personas vivas llevan la muerte. O sea, no es que me guste la muerte en plan de que me guste leer libros donde muere gente, sino que se reflexione en torno a la muerte, es algo que me gusta muchísimo. Por ejemplo, en ese aspecto me ha recordado un poco, aunque por supuesto no tiene nada que ver, a Cementerio de Animales de Stephen King, porque te hace ponerte en esa posición de decir, vale, ¿qué haría yo si estuviese en esta historia? Y me parece muy difícil de conseguir que te sientas partícipe a ese nivel de planteártelo tan en serio. De decir, vale, me pasa esto, ¿qué hago? Muy bueno, muy muy bueno, la verdad, me ha gustado muchísimo. La ilustración de la portada es una pasada. En parte, en gran parte, me compré el libro por esto, porque es un concepto que a mí me gusta mucho, lo de la casa en la cabeza. De hecho, yo tengo un tatuaje así, no le importa a nadie, pero me gusta a ese nivel. Y cuando vi la imagen y como se lo había visto leer Antonio, porque él lo leyó en inglés, me dio muchísimas ganas y menos mal que me lo he comprado antes de saber nada del libro porque es una pasada, pero una absoluta pasada. Y curiosamente, es algo que me pareció súper curioso porque yo solo he leído a otra autora de terror asiática, que en este caso es de Indonesia, que es Nadia Bulkin, que yo me leí la antología Ya dijo destruye de la biblioteca de Carfax, y es muy fuerte, pero hay un relato que se parece un montón. O sea, la idea principal de cómo está dada la vuelta el tema de los fantasmas y de que sea la propia familia quien busque traer de vuelta a las personas fallecidas. Y es súper curioso porque son las 2 únicas autoras de terror asiático que he leído y de las pocas que están publicadas, porque luego aparte del libro de Conejo Maldito, yo creo que no hay más. Y me llama muchísimo la atención que sean ideas tan innovadoras, pero que justo sean las dos asiáticas y le hayan dado esa vueltecita tan similar, aunque a grandes rasgos las historias no tengan nada que ver. Súper recomendado, de verdad. O sea, yo creo que de todos los libros de los que estoy hablando hoy, el que más recomiendo es Lingun. Bueno, y Piel de Ciervo también, pero Piel de Ciervo creo que va a llegar a más gente. En parte porque Magrat es creadora de contenido, porque la fantasía tira más que el terror y porque es un libro como muy bonito, la edición es muy bonita y yo creo que la gente lo va a leer más y que Lingun quizás no se va a ver tanto y me va a dar pena. Que por cierto, a la autora la han nominado
creo que con una novela corta, no sé si a los Hugo o a los Nebula, creo que a los Hugo de este año, y sinceramente espero que lo gane, porque así nos traerán la novela corta, que tiene pinta de ser de ciencia ficción. Bueno, nos traerán, a ver, no es seguro, ¿no? Pero es más probable que lo traigan si gana el premio que si no lo gana. Pero bueno, estando nominada, yo confío en que lo traigan porque me he quedado con muchas ganas de leer más cosas de Ai Jiang. Luego me leí Los sueños de Lincoln de Connie Willis, que es el primer libro que me tocó en el reto este del TBR a ciegas, y no voy a hablar de él porque el último vídeo que subí hace un par de días era hablando de este libro y abriendo el siguiente paquete. Me ha gustado, pero sin más, la verdad. Si queréis saber más, pues os dejo el vídeo en la cajita de descripción. Y si no, es el último vídeo que subí, es fácil. Luego, el otro libro que leí, que lo voy a coger con mucho cuidado porque la ilustración está llena de bichos, es Una casa sobre tus huesos de Marina Tenatena. Sé que me estoy poniendo como muy tiquismiquis al tocar este libro, pero no es solo porque tenga bichos en la portada, sino porque la historia es asquerosa. O sea, nunca había leído nada con tantísimos bichos. Sorprendentemente no lo pasé excesivamente mal leyéndolo, pero ahora que ya lo he leído y que lo he acabado, me da mucho asco tocarlo. Así que lo voy a soltar, que ya sabéis cuál es. Es un libro, tampoco quiero decir mucho porque también es una novela muy muy corta, lo he leído con mi amiga Diana de Selene Moon Books, que fue quien me lo regaló para mi cumpleaños. Agradecidísima siempre, Diana, por supuesto, y me ha hecho mucha ilusión leerlo con ella. Es un libro que se puede leer tranquilamente de una sentada. Yo me lo leí en 2 veces porque estos días he estado muy dispersa con el tema lectura, pero nos ha gustado mucho a las dos. Es una historia de una niña, no sabemos qué edad tiene esa niña. Yo me la he imaginado del tipo 10 años, quizá, no lo sé, que vive encerrada en una casa que no queda muy claro dónde está como por el bosque. Tampoco acaba de quedar claro cómo de grande es la casa. Yo me la he imaginado un poco como la típica mansión que se cae a cachos de las pelis de miedo. Y esa niña vive ahí con su padre. El padre va saliendo, supongo que a trabajar, pero la niña nunca sale de casa. Y eso, o sea, es que no quiero contar mucho más porque eso es muy corta y es muy rara. Pero por algún motivo la niña está llena de bichos. En plan, tiene bichos en el pelo. Es que no sé ni qué decir. O sea, tiene bichos en el pelo. Es que ya está, no puedo decir nada más porque pienso en eso y me pica todo. Y que de hecho se ve en la imagen de la portada. Y bueno, un día la niña ve a un perro a través de la valla. Y que empieza a querer tener un perro, que el perro también sale en la imagen de la cubierta. Y bueno, el planteamiento así sería ese. Eso es una novela muy intensa. Es una novela en la que hay un trigger warning de violencia animal. Y quiero que quede claro porque sí que es verdad que no hay excesiva violencia animal. Yo pensaba que iba a ser peor, pero se pasa mal. Y, o sea, pensaba que iba a ser peor por el trigger warning, porque es algo que en el terror se utiliza mucho. Y aunque no me parece que esté utilizado como se suele utilizar así como para crear morbo, sino que me parece importante para la historia, bueno, pues lo aviso porque tiene cositas chungas con animales. Pero yo lo que más quiero avisar, y realmente me parece que debería haber un trigger warning de eso, porque me parece muchísimo peor, es el tema de los bichos. O sea, si os dan asco los bichos, no leáis este libro. O sea, a mí me dijeron que no lo leyese y realmente me parecía la mejor recomendación del mundo. O sea, eso, yo no lo he pasado tan mal porque a mí el tema de bichos no siempre siento el mismo asco, varía mucho dependiendo de si estoy mucho o menos sensible, de si tengo más o menos ansiedad. Entonces lo he leído en un momento en el que estaba bastante tranqui. Lo leí con una funda de estas elásticas, que yo creo que eso también me ha protegido mucho de no morir leyéndolo, y que también es muy corto, porque este libro tiene 100 páginas más y yo lo abandono, ya te lo digo. Pero eso, sí que realmente, si tenéis una fobia a los insectos muy bestia, no lo leáis, porque realmente se pasa muy mal. Y si lo vais a leer, poneos una fundita de estas elásticas o envolvedlo con un periódico o algo, o sea, forraoslo de alguna manera para no pensar que estáis tocando una imagen con bichos, porque realmente se pasa muy mal, muy mal. Y debería haber trigger warnings de esto, ¿vale? O sea, yo entiendo que haya trigger warnings de otras cosas y me parece maravillosamente bien. Y sobre todo el del tema de los animales se pone bastante, cosa que me parece bien porque a la gente le molesta mucho. Pero, por ejemplo, se ponen muchos trigger warnings en muchos libros sobre que hay violencia.
y es como, es un libro de terror, ya sé que hay violencia, o sea, sé que muere gente, sé que hay violencia, entiendo que avises de ciertos tipos de violencia, tipo el abuso, la violencia infantil, ciertos tipos de abusos y de violencias entiendo que los pongas, porque me parece que tocan más a nivel personal. Pero los bichos, tío, o sea, hay muchísima gente que le tiene fobia a los bichos, por ejemplo a las arañas. A mí las arañas me dan igual, pero hay muchísima gente que tiene aracnofobia, muchísima. Y sí que creo que cuando se abusa tanto del recurso de los bichos en la literatura de terror, sí que creo que debería haber un trigger warning, la verdad. Mi humilde opinión, por supuesto, también desde el punto de vista de que yo es el único trigger warning que necesito, a mí el resto me dan igual, pero sí que me gustaría tener un aviso de bichos para ir preparada. Sé que me estoy rascando muchísimo, lo siento, pero es que estoy entrando en... Me estoy poniendo un poquito enferma. Pero bueno, eso, que sí que creo que debería ponerse porque es algo que le da asco a mucha gente. Incluso yo no me considero una de las personas a las que más asco le dan los bichos, por el simple hecho de que, por ejemplo, las arañas me dan igual, las cucarachas tampoco es algo que me dé excesivamente asco, pero son los bichos que más aparecen en el terror. Y sí que me parece un buen trigger warning, porque al final violencia va a haber y muerte va a haber porque es un libro de terror, pero que haya o no ciertas escenas asquerosas, por ejemplo, sí que me parece más necesario avisarlo, como cuando se avisa que hay mucha sangre, que es como, vale, es que es un libro de terror, es que ya sé que va a haber sangre. O sea, me parece algo bastante obvio. Pero bueno, eso, voy a pasar a cositas más bonitas porque me pica todo el cuerpo. Luego me leí, los otros dos son cómics así infantiles muy cookies. Por un lado, Hilda and the Troll, que es, bueno, me lo leí en inglés, es un cómic de Luke Pearson, bueno, como se pronuncia el nombre de este señor, que este cómic explica los primeros 5 minutos del primer capítulo de la serie, o sea, es súper, súper, súper corto, pero yo se lo regalé a Javi cuando él se vio la serie y nosotros la hemos estado viendo durante marzo porque salió una nueva temporada y yo no la había visto y la quería ver. Y a ver, es una serie para todos los públicos, la puede ver cualquiera y cualquiera la va a disfrutar, pero sí que es verdad que es bastante infantil y el cómic, bueno, el cómic es precioso, o sea, ya las guardas son una pasada. Pero es que tiene mapa. ¡Tiene mapa! Es muy bonito. Y bueno, eso, pues va de una niña que es Hilda, que vive en el bosque, que quiere ser una aventurera y le encantan las aventuras. Y es muy guay porque en el mundo de Hilda, aunque vive en la tierra y tal, es como un mundo de fantasía. O sea, es un mundo en el que existen los trolls, existen estos animalitos que son los goops que vuelan, o sea, son bolitas de pelo que vuelan. Existen este tipo de seres que son ciervos zorro, que es la mascota de Hilda, que se llama Twig. Luego, aunque no aparece en este cómic porque es la presentación del primer capítulo de la serie, existen unos elfitos pequeñitos, muy chulos y muy monos, que me encantan. Y bueno, eso, me vi la serie y como tenía esto por casa porque se lo regalé a Javi hace tiempo cuando lo vi, pues eso, me lo leí. Pero al final son historias muy cortitas, muy infantiles. Me ha gustado mucho leerlo, pero a ver, no me los voy a seguir comprando porque hay como diferentes historias, pero al final son las mismas historias de la serie. O sea, yo pensaba que la serie contaba una cosa y los cómics otra, pero no, la serie la han hecho en base a los cómics. Entonces, bueno, me da pena, pero no me los voy a seguir comprando porque al final se lee en media hora. O sea, yo me leí esto en media hora cuando mi nivel de inglés es inexistente. O sea, imaginaos una persona que tenga un buen nivel de inglés, en 10 minutos se lo ha fundido. Entonces, bueno, eso me da pena, pero hasta aquí mi viaje con los cómics de Hilda. Hilda, te quiero, veré tu serie muchas veces, porque me he enamorado de esta serie, pero los cómics ya está. A no ser que alguien me regale alguno o me los encuentre de segunda mano o algo así, no creo que me los siga comprando, pero es precioso, absolutamente precioso. O bueno, quizá a lo mejor si están en la Biblia sí que los saco para ir leyéndolos y así también leerlos en inglés e ir practicando porque son facilitos. Pero bueno, eso, la serie os la recomiendo muchísimo, sobre todo si tenéis niñes, ponedle esta serie, les va a gustar, es súper divertida, eso son aventuras, animales fantásticos, locuras que hace Hilda porque es una niña que no se puede estar quieta y que cualquier cosa en la que se pueda meter en problemas lo va a hacer. Y eso, es muy muy guay y me parece una historia súper bonita. Y además los colores, sobre todo en la serie se nota mucho los colores, los cambios de colores, o sea, la paleta de colores, la animación y la forma en la que está hecha visualmente es preciosa. Los animalillos, los seres fantásticos que salen
son una absoluta maravilla también y de verdad, muy recomendado. Y luego ayer, o antes de ayer, me leí Érase una vez dos princesas de Kay O'Neill, editado por Brúfalo y por La Cúpula, y es el autor de los cómics de Los Dragones del Té. Y yo tenía este por casa que también se lo regalé a Javi hace tiempo y yo no me lo había leído. Bueno, este de hecho tampoco lo ha leído él todavía. Y me ha gustado, pero es una historia muy infantil. O sea, es que no me lo esperaba tan infantil. Yo creo que es el primer cómic que escribió Kay O'Neill y aunque es precioso, el dibujo ya es precioso. O sea, es igual de bonito que en Los Dragones del Té. Quiero decir, el dibujo es muy bonito. Bueno, a mí me gusta más el de Los Dragones del Té porque me gustan mucho. Son mis cómics favoritos de la vida. Pero al final está muy chulo dibujado y es como una especie de reinterpretación de Rapunzel, pero con dos princesas. Y a ver, la historia está cambiada. O sea, el momento de sacar a la princesa de su torre es la primera página a lo mejor. Y luego como que se va construyendo un poco de otra forma, pero bueno, también se lee en media horita o una hora, se lee muy rápido. Y este sí que creo que es muy infantil. Los de Los Dragones del Té, aunque también son bastante infantiles, que bueno, también digo infantil, pero para todos los públicos, ¿vale? Cualquiera puede leer esto y a cualquiera le va a gustar. Pero sí que es verdad que es infantil a un nivel en el que creo que a las personas adultas sí que se les va a quedar más corto. No como Los Dragones del Té, que al final tratan temas muy importantes y muy necesarios, pero desde un punto de vista más sencillo, como puede ser el duelo, la identidad o muchísimos temas se tocan en Los Dragones del Té. Aquí al final es una historia muy sencillita para niñes, pequeñes y eso, está muy bien, está muy chulo, me parece una reinterpretación muy guay, los personajes son muy guays, el dragoncito es la cosa más bonita que he visto en mi vida, pero bueno, eso, ya está, pues es una historia rapidita para niñes y ya está bien, pero me he quedado con ganas de leer más cosas de Kay O'Neill y solo me queda un cómic suyo, que es La Guardiana de las Polillas, y no me lo quiero leer ya, pero me he quedado con ganas de más. Así que creo que acabará cayendo pronto, seguramente, La Guardiana de las Polillas. Pero bueno, los cómics estos os los recomiendo un montón, sobre todo si tenéis niñes, yo se los regalaría, la verdad, porque son historias muy chulas. O por ejemplo, el de Hilda, a lo mejor los cómics no, pero ver la serie sí, porque me parece súper chula. Y bueno, los cómics igualmente yo creo que están traducidos al castellano también. Y si no, me parece muy facilitos para si queréis que vuestros hijos empiecen a leer en inglés, por ejemplo. Me parece muy buena opción también. Y bueno, hasta aquí mis lecturas de marzo. Creo que ha quedado un vídeo súper largo porque entre lo que me he enrollado con el de Mariana y lo que me he enrollado con algunos otros, sobre todo con el de Marina por el tema de los bichos y el de Ai Yang porque me ha gustado muchísimo, creo que me he enrollado un montón. Pero bueno, lo siento, siempre me decís que os gustan los vídeos largos, así que no sé por qué me disculpo tanto, pero me sabe mal que siempre queden tan largos y enrollarme tanto. Así que bueno, si os ha gustado, dadle me gusta, dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si os llama alguno, si los habéis leído, por supuesto, qué os han parecido. Y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.